Buenas tardes, les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa ¿Por qué leer a? En esta ocasión nos acompaña y le agradecemos mucho su presencia a la doctora Consuelo Sirvent. Ella es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es integrante de DESNI y es directora del Seminario de Derecho Romano. Y nos va a acompañar el día de hoy para platicar acerca de la vida de una muy destacada jurista hispana y mexicana que fue doña Aurora Arnaiz Amigo. Doctora Sirvent, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Agradezco a usted, doctora Octavio Vado Grajales, esta invitación para hablar de la doctora Aurora Arnaiz Amigo. La doctora Arnaiz, que fue también directora de un seminario en la UNAM, del Seminario de Teoría del Estado, si la memoria no me falla, como usted es directora del Seminario de Derecho Romano. Bueno, ella nace en Sestao, Vizcaya, en 1913 y muere en nuestra Ciudad de México en 2009. Fue integrante del Partido Socialista Obrero Español, de las Juventudes Socialistas, inicia sus estudios de Derecho en la entonces Universidad Central de Madrid, con don Manuel Pedroso, y luego los continúa y los concluye aquí en México en 1953. Ella fue profesora de Derecho Constitucional, de Teoría del Estado, directora del Seminario de Teoría del Estado, y entiendo que además la primera maestra emérita de la UNAM. Doctora Sirvent, ¿cómo fue su relación con doña Aurora? Mire, yo cuando entré a estudiar no tuve la suerte de que fuera mi maestra. Yo tuve otro maestro, Andrés Serra Rojas, pero yo la conocía en los pasillos, la veía mucha personalidad, ya era ella muy conocida, distinguida maestra. Y cuando entré yo a dar clases, más o menos en los 80, empecé a dar clases, a finales de los 80 ya nos saludábamos, ya empezamos a llevarnos mejor. Y ya a finales de los 80 organicé a un grupo de maestras y fundamos la Asociación de Posgraduadas en Derecho. Invitamos a la maestra Aurora Arnaiz para que formara parte de nuestro equipo. Ella estuvo de acuerdo. Y entonces, muy accesible, muy amable, sencilla, gentil, y nos llevábamos muy bien. Hacíamos desayunos en lo que era el Mauna Loa. Incluso aquí tengo una foto. Y siempre iba y muy tranquila. Yo no había leído todavía nada de ella. Yo sabía que tenía una obra muy extensa. Por ejemplo, aquí hay una foto, no sé si se vea. Entonces se ve que está parada en el segundo lugar. No era exigente de que soy emérita y quiero un lugar especial. No, muy sencilla, muy amable, nunca daba lata. Y nosotros organizábamos cada año que el Día Internacional de la Mujer y que la equidad, y hablábamos de eso. Y una vez le preguntamos, ¿es usted feminista? Y entonces dijo, no soy feminista, soy femenina. Lean mi libro. Y entonces ahí fue el primer libro de ella que leí, este libro, que se llama precisamente así, Feminismo y Feminidad. Y entonces en este libro habla la diferencia entre uno y otro y por qué ella sí era femenina o feminista. Y luego habló de que después de la Segunda Guerra Mundial las mujeres ya no quisieron estar en su casa y quisieron trabajar, pues adelante, que muy bien, que ella no criticaba eso, que le parecía muy bien. Y nos decía que un baile que sentía que le daba libertad a la mujer era el Charleston, porque el hombre no la tenía que dirigir, había libertad de la mujer de movimiento. Entonces, así la fui conociendo, nos hicimos amigas, estuve cuando le dieron el premio, bueno, no el premio, le dieron la distinción de que fuera emérita, fue una ceremonia muy solemne en el Palacio de Minería, y luego lo festejamos en Petit Comité, y aquí está una foto de cuando entró que le dieron el emeritado. Y entonces en los 90, luego me nombraron jefa del posgrado, y entonces ella era maestra. Me llamó la atención porque yo tenía problemas con los maestros, nunca con los alumnos, que les gustaba siempre el mismo salón y que luego peleaban por qué no se había dado su salón, que se sentían dueños de sus salones. Y con ella nunca hubo problemas de nada. Muy accesible, sencilla, tranquila, pero con carácter. Y luego pues ya falleció y yo no leía de sus libros, me dedicaba mucho al procesal, yo daba teoría general del proceso y procesal civil. Y luego empecé a dar sistemas jurídicos y derecho comparado, y entonces empecé a escribir sobre derecho parlamentario,
Derecho Presidencial, y ahí me interesó la obra de ella, y cuando escribí Derecho Parlamentario y Presidencial, pues me basé incluso en uno de sus libros, El Estado y su Derecho, y ahí decía yo, ¿cómo no supe antes todo lo que ella había escrito? Luego, cuando escribí sobre historia del derecho mexicano, historia del derecho mexicano, documentos, lo mejor que encontré fue el libro de ella sobre derecho constitucional mexicano. Y luego en derecho comparado, encontré también en este mismo libro la palabra soberanía, un estudio comparativo de la palabra soberanía en las diversas constituciones. ¿Qué decía la constitución de Apatzingán? ¿Qué decía la de Cádiz? ¿Qué decía la del 24? La diferencia con la de tal. Un estudio muy completo. Entonces su obra la conocí ya después de que ella había fallecido. Cuando Ahora, nos adelante, doctora, por favor, adelante. dígame. Cuando nos habla usted de sus libros y que los encomia, ¿cuál es, digamos, la característica que tienen esos libros? ¿La fluidez, lo completo de su análisis? Yo siento lo completo de su análisis y el lenguaje claro, sencillo, la forma que escribe, que se entiende, se entiende muy bien. Hablaba usted de doña Aurora como una profesora muy respetada en la facultad. ¿Qué es lo que la hacía ser respetada? ¿Cuál era, digamos, su perfil como docente? Pero su conocimiento, que ella sabía mucho y decía que ella no hacía concesiones, trataba a sus alumnos, decía, los quería, los trataba bien, les enseñaba, pero que no hacía concesiones, era una maestra dura, difícil. Se dice que era una docente que además le gustaba ponerlos a leer las fuentes, ¿no? Ujú, sí, Y, y en ese sentido, digamos, en cuanto a su obra, eh, ¿qué es lo que el día de hoy sigue siendo relevante de su obra de doña Aurora? yo siento todo lo que ella habla de democracia, de todo lo que ella habla de soberanía, democracia, los elementos del Estado, todo lo que escribió del Estado se me hace muy interesante. Y ese estudio comparativo de la palabra soberanía en las diversas constituciones se me hizo también muy bueno. Ahora, cuando usted hablaba de este grupo de maestras que conjunta, eh, para ustedes como docentes jóvenes, mujeres en la Facultad de Derecho, ¿qué representaba doña Aurora? Doña Aurora, cuando o sea, veíamos, ella no nos contaba, pero leíamos de su vida, que eso de que nació en un pueblo de España, se recibió de perito mercantil porque su padre era lo que quería que estudiara, pero ella en realidad no le gustaba eso. Y le dijo a un maestro que ella quería, lo que le interesaba era la justicia y el derecho. Entonces el maestro dijo, hable con su papá, y ella dijo, no, hable usted con mi papá. Entonces, hasta que el maestro fue a hablar con el papá de la maestra, y entonces lo convenció, dijo, su hija quiere ser abogada. Dijo, bueno, si quiere ser abogada está bien, pero aquí no hay estudios de abogacía en el pueblo, se tiene que ir a Madrid. Y se fue a Madrid a la Universidad Central, pero es la Complutense. Y ahí se puso a estudiar Derecho y entró a formar parte de agrupaciones y se afilió a las Juventudes Socialistas, todo lo que hizo, y luego en el 37 se casa en España, en el 38 tuvo un hijo, en el 39 la detienen a ella y a su esposo por antifranquistas, y su hijo de 6 meses se muere estando ella en la cárcel por falta de cuidados médicos. Sale de la cárcel y entonces el marido decide quedarse en España a luchar y irse a París. Se va a París y luego de París a Santo Domingo porque se quiere ir a Cuba. Estando en esto, le avisan que su marido lo ejecutaron las tropas franquistas. Y entonces se va a Santo Domingo y de Santo Domingo espera el permiso para venirse a México. Y gracias al presidente de entonces, de su política exterior, Lázaro Cárdenas, puede venirse a México. Ahora, cuando se vino a México, dice que adaptarse a la vida en México no fue una tarea fácil, que fue difícil, que fue muy gradual, poco a poco se fue adaptando, que no es que llega y ya, no, que fue difícil. Eh, y aquí en México conoce a un señor que era de Salamanca, Emilio de Rodríguez Mato, con el que se casó y tuvo 2 hijos, un español republicano, tuvo 2 hijos, y ya cuando estaba casada con sus 2 hijitos, le dijo a su marido que quería estudiar Derecho porque ella no le gustaba dejar nada a la mitad.
Y el marido le dijo, ¿para qué? ¿Qué vas a trabajar? No, pero ¿qué entonces quieres tener tu papelito guardado en un baúl? No sé, pero a mí no me gusta dejar nada a la mitad. Hasta que dijo el marido, bueno, estudia. Entonces se metió a estudiar derecho, a terminar derecho en la facultad. Entonces me llamó la atención porque, como dice, nada de lo dejaba a la mitad y perseverante. Yo creo que su mamá era igual, porque hay una dedicatoria en un libro, que es en el libro Soberanía y Potestad, y este libro se lo dedica Aurora Arnaiz a su mamá. Dice, a mi madre, humilde mujer, quien a los 50 años aprendiera a escribir para enviarme cartas desde tierras lejanas. Me parece muy bonito, muy interesante. Una señora a los 50 años, bueno, Aurora Arnaiz empezó a estudiar Derecho, termina Derecho y ahí fue cuando fue alumna de Manuel, eh, usted dijo el nombre hace rato, Manuel Pedroso. Pedroso. Manuel Pedroso fue su alumna, fue su adjunta de Manuel Pedrosa, y cuando ella ya se recibe, le dan la cátedra de Teoría del Estado y la nombran directora del seminario. Como directora del seminario estuvo casi 20 años, de 1968 a 1986. Estuvo de directora del seminario. Hizo su doctorado y entonces a partir de ahí su vocación se desarrolló a plenitud y se convirtió en una distinguida y conocida académica. Y gracias a su simpatía y inteligencia se convirtió en una maestra que fue inolvidable para todos nosotros. Y su obra es muy extensa. Su obra es muy extensa: Estructura del Estado, Historia Constitucional de México, el Estado, Antonio Caso, filósofo, Soberanía y Potestad, Roberto Bobbio, Ciencia Política del Estado y su Derecho. Y hay una obra que es de las últimas, que es una obra autobiográfica, Luisa Julián, Memorias de una guerra. Ese libro, el de Luisa Julián, Memorias de la Guerra, lo he tratado de conseguir, porque tengo varios, desde luego, de doña Aurora, pero ese es un texto muy difícil de conseguir. Sin embargo, debe ser muy interesante, pues, y leer sus memorias justamente de la guerra. Y nos queda claro entonces que doña Aurora forma parte de esa pléyade de juristas, como, bueno, usted que conoce el derecho procesal, como don Niceto Alcalá, por ejemplo, La Zamora y Castillo, ¿sí? que nos vienen de España y que son, pues, Para, parte medular. claro, para la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, la aportación que hicieron los juristas de la República Española fueron fundamental, como este señor Manuel Pedrosa, que enriqueció con su talento y conocimiento el derecho, particularmente la teoría general del Estado. Recordaba un comentario de Sergio Pitol, que en algún momento fue alumno de don Manuel Pedroso, y decía que no les daba a leer textos de derecho, sino literatura, novelas, historia, poemas, y que los alumnos pensaban que no iba para ningún lado, pero sí, tenía un método, pues iba hacia algún lado. Y a mí me parece que cuando leemos a doña Aurora Arnaiz, algo que brinca es un conocimiento, yo casi diría enciclopédico, Sí, pero no solo de los clásicos, sino también de los modernos. Yo no sé si doña Aurora fue de las primeras personas que trajeron a México el pensamiento de Bobbio. tiene un libro muy bueno de Bobbio, donde ahí en la introducción dice que el doctor Patiño Manfred le dijo que escribiera sobre Bobbio, consiguió unos libros, pero no le dio tiempo de leer todos, entregó el trabajo y entonces ya hizo su libro sobre Bobbio, con todo lo que le faltaba de leer. Muy bueno el libro de Bobbio. Y en ese sentido, doctora, para quienes por primera vez, digamos, vayan a entrar a la obra de doña Aurora, pensando en estudiantes, en jóvenes estudiantes de derecho, que les llame la atención, pues la teoría del Estado, el derecho constitucional, ¿usted por qué libro les sugiere empezar? Ay, mire, a mí me encantó el del Estado y el Derecho y el de Historia Constitucional Mexicana. Este me gustó muchísimo, el Derecho Constitucional Mexicano. Y eso de la Ok. soberanía, lo que dicen varias constituciones, todo ese estudio de derecho comparado me pareció muy interesante. Sí, que usted además se ha dedicado a este tema, ¿no? De sistemas jurídicos comparados. Sí, por eso digo, ¿cómo no leí antes los libros de Aurora para incluso comentarlo con ella? Lo cual los conocí ya tarde. Y por último, como profesora, eh,
¿qué nos deja la vida, la carrera de Arnaiz Amigo? Bueno, yo digo que escribió tantos libros tan interesantes y luego fue una persona que tuvo una vida plena e intensa. Sufrió pérdidas irreparables como la de su hijo y la de su marido que fusilaron. Siguió adelante, tuvo 2 hijos y marido, y ya casada y con hijos, siguió estudiando la carrera, estudió el doctorado. Entonces, yo digo que es una mujer perseverante, inteligente, con una gran personalidad, se convirtió en una maestra inolvidable y un ejemplo para todas nosotros las maestras. Perfecto. Doctora, pues, ¿algo más que quiere agregar usted? Pues que yo pocos maestros he visto con la inteligencia de la doctora Arnaiz, y que les deje a los alumnos estudiar no solo de la materia, de literatura universal en general. Perfecto. Pues, doctora, le agradecemos mucho a nombre del Tribunal Electoral, a nombre de la Escuela Judicial Electoral, este tiempo que nos ha dedicado para hablar de la vida y obra de doña Aurora Arnaiz Amigo. La verdad es que nos queda un panorama muy claro de su vida, de su profesión docente y desde luego de su obra. Le agradecemos mucho y a todo nuestro auditorio les pedimos que estén pendientes para nuestro próximo programa. Les agradecemos que estén con nosotros. Muchas gracias y muy buena tarde.